Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente al comité organizador por la invitación. Tenemos un desafío en este rato de poder hablar de investigación en fragilidad y este pues es un tema bastante amplio. Como les contaron, pues yo estoy hablándoles desde Bogotá, Colombia. Trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio y pues no tengo, y en la Pontificia Universidad Javeriana y no tengo en este momento ningún conflicto de interés para la presentación. Ya hemos visto durante este curso de avances en fragilidad cómo sin duda alguna este es un tema que es de problemática mundial. Es un desafío para la salud pública por la presión que impone a los sistemas de salud y tenemos muchas dudas en relación a cómo hacer la intervención individual o cómo hacer la intervención colectiva. Y ya tenemos muy claro cómo se relaciona con desenlaces adversos. Lo vemos ya sea por necesidades insatisfechas, por desenlaces como caídas, fracturas, aumento en el número de hospitalizaciones o en la mortalidad. Y ya hemos visto cómo ha sido un concepto en evolución, que lo hemos visto de forma maravillosa y magistral en las anteriores presentaciones, y cómo se presentan cosas como el abordaje multidimensional o cómo aumenta su prevalencia con la edad o incluso cómo es dinámico y puede fluctuar entre los diferentes estados de severidad y un componente muy importante es la reversibilidad, pues que es potencialmente reversible. Es por ello que cuando tratamos de delimitar la búsqueda y ponemos literalmente en una búsqueda libre en una base de datos como puede ser PubMed, del término de fragilidad, pues sale un número significativo de publicaciones. Entonces, cuando uno mira, luego lo empezamos a filtrar específicamente por fragilidad e investigación y pues se va reduciendo un poco más la brecha y es por ello que con esa primero escueta búsqueda, pues se proponen estos temas a tratar tranquilos, que nos vamos a ajustar al tiempo, es simplemente como para tener un contexto. Y ya hemos visto cómo la relación de la fragilidad con la carga de enfermedad y el impacto que puede tener, pues lo entendemos por un lado en cuanto a la prevalencia. Entonces sabemos que la prevalencia aumenta con la edad y es muy difícil hablar de la prevalencia global de fragilidad, pues porque nuevamente ya nos han contado cómo para hacer diagnóstico pues tenemos diferentes herramientas o para hacer búsqueda activa de casos. Entonces estos números cambian según los instrumentos de medición, pero sabemos, o lo que está muy claro es que sin duda alguna va a aumentar progresivamente en la medida en que más años tenga la persona, por lo menos más posibilidad tiene. También tenemos claro ese aumento en el riesgo de desenlaces adversos. En esa gráfica ahí tímida en la pantalla, se traten de esforzar de ver una imagen tan pequeña. Doctor Chavarro, perdona, que, Sí. no estoy viendo la pantalla, Ah, perdón. por lo que sea. Yo Dice que está, eso, ahora. ¿Estamos? No. sí, Temas a tratar, estamos en temas a tratar, estoy viendo Sí, ahora. perfecto. Vale, vale, Y ahora sí. Carga. eso. Ay, bueno. Perdona. En relación entonces de los desenlaces adversos, en los desenlaces adversos, en esta pequeña imagen lo único que trata de graficar es la mortalidad y es simplemente sabemos cómo, sin importar cómo se mida la fragilidad se relaciona con aumento en la mortalidad y asimismo se replica con muchos otros desenlaces. También sabemos cómo aumenta el costo y el uso de los servicios médicos y hay bastantes descripciones en relación a ello en la literatura. Cuando lo pensamos desde factores de riesgo para su inicio o progresión, pues tenemos claro varios factores de riesgo, desde la parte demográfica, desde aspectos clínicos, desde estilos de vida, y sin duda alguna ahora el doctor Leocadio nos mostraba sobre biomarcadores, y por eso hay alguna propuesta de biomarcadores que se pueden estar o no utilizando o la combinación de ellos. Entonces ya nos contaba claramente cómo la vitamina D se utiliza más que para diagnóstico, para una de las alternativas de tratamiento. Pero el reto aquí es saber cuáles son los factores de riesgo que son potencialmente modificables y que nos ayudan a intervenir en esta parte de reversibilidad. Lo mismo pensaríamos desde la historia natural de la fragilidad. Entonces, tratando de responder, por ejemplo, una pregunta específica de cuál es el componente que aparece primero. Entonces, en relación a la fragilidad, y si tomamos simplemente la
definición o los criterios del fenotipo. Entonces, estudios como el estudio longitudinal de envejecimiento de Ámsterdam o el INCEANTI, ellos dos concuerdan en que suele aparecer primero el agotamiento físico. Pero si miramos ya sea el Cardiovascular Health Study o el Women's Health Study, ellos, por ejemplo, proponen que es la debilidad el primer criterio que podría estar apareciendo, el primer componente. Y suele concordar en la mayoría de los estudios que podría aparecer en segunda instancia la pérdida de peso. Entonces no sería necesariamente el protagonista y eso para tratar de diferenciarlo con alguno de los otros síndromes geriátricos. También tenemos dudas en relación a la fragilidad en la práctica diaria, ¿no? Entonces, tenemos claro, por ejemplo, o reconocemos la importancia de la fragilidad en la atención centrada en la persona o incluso cómo es tan importante la prevención. Sin embargo, tenemos muchas áreas de incertidumbre en relación a qué instrumento utilizar. Entonces, ya hemos visto cómo no existe un patrón de oro, los instrumentos son muy heterogéneos y el desafío podría estar relacionado, por un lado, en la validación de esos instrumentos en nuestro entorno. Por otro lado, que se utilice de forma apropiada en el nivel asistencial, es decir, si está diseñado para pacientes agudamente enfermos, hospitalizados en estado crítico o si debe ser en el escenario ambulatorio. También que ese instrumento esté en nuestro idioma y no podemos olvidar que por más que hablemos español, esta parte cultural, que esa pregunta se entienda o que ese instrumento realmente mida lo que se quiere medir. Otro desafío termina siendo con monitorear el cambio en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tan exactos son los instrumentos y qué tanto me va a ayudar en la toma de decisiones? Y otro elemento tiene que ver es cómo trasladar estos instrumentos de la investigación a la práctica clínica diaria. Pues porque si tenemos la fortuna de tener el tiempo apropiado para la atención del paciente, pues y no importa tanto el instrumento que se utilice. Pero cuando hacemos juicios de realidad, la mayoría de las veces tenemos limitaciones en el tiempo, sea en la consulta o sea en la planta para la atención del paciente hospitalizado o incluso para ingresar o tomar decisiones con un paciente que esté crítico en urgencias o en cuidado intensivo. Entonces, por eso es tan importante ir mirando cuál sería el consenso más apropiado y aquí simplemente es una tabla pequeña que no incluye todos los instrumentos, simplemente puse algunos de ellos. Un ejemplo está el fenotipo de fragilidad que tiene los 5 componentes clásicos que ayuda a clasificar la fragilidad y la prefragilidad o la persona robusta. Y, por ejemplo, se ha probado en los diferentes entornos, ¿no? Tanto en atención primaria para la persona que vive en comunidad, para personas que están agudamente enfermas y llegan a un hospital, o para personas que están crónicamente enfermas y están en unidades o requieren unidades de larga estancia. Contrario a lo que podría pasar con otros instrumentos, como hemos visto el índice electrónico de fragilidad, que tiene publicaciones que lo soportan, pero por ejemplo no está habilitado para algunos entornos. Entonces ahí es donde tendríamos que mirar no solamente la escala que esté de moda, sino si realmente se entiende, mide lo que yo espero y sirve para lo que yo quiero medir. Eh, Ahí sin ahondar todavía en que una cosa es búsqueda activa de casos con un elemento de tamización o cribado y otra cosa es diagnóstico. Otra cosa que ha sido muy importante cuando uno empieza a mirar la investigación en relación a la fragilidad es la evidencia o el boom que aparecen en las publicaciones en otras especialidades médicas y quirúrgicas. Entonces, Lancet propone en un artículo del 2019 cómo clasificar la evidencia y, por ejemplo, dice que la evidencia robusta estaría con disponer incluso ya de revisiones sistemáticas o metaanálisis que sinteticen ya esa información disponible. Entonces, por eso aparece evidencia robusta relacionada sin duda alguna en la medicina geriátrica. Por otro lado, en la cardiología y en la cirugía cardíaca, en oncogeriatría, en personas que están siendo atendidos por procedimientos quirúrgicos, ya sea de cirugía general o vascular, o incluso ya en el área de urgencias. La evidencia es un poco menos fuerte, pero empieza a tener publicaciones que incluso están relacionadas ya con ensayos clínicos aleatorizados en personas que tienen enfermedades infecciosas. Es más frecuente, por ejemplo, encontrar en personas que viven con infección por retrovirus
también por enfermedades neurológicas o enfermedades neumológicas. Y es un poco más limitada la información desde otras perspectivas como desde la gastroenterología o incluso de la hematología. Vemos cómo el boom ha estado más relacionado con oncología y ya en enfermedades hematológicas pues empiezan a haber un buen número de publicaciones y empiezan apenas a generarse estas medidas de alta evidencia. Eso quiere decir que hasta ahí, en ese nivel de evidencia, en estas especialidades médicas y quirúrgicas, vemos que en cada entorno la fragilidad se ha asociado de forma consistente con desenlaces como aumento en la mortalidad, mayor número de complicaciones, mayor estancia hospitalaria, incluso mayor pérdida funcional o compromiso funcional e incluso reducción en la calidad de vida. Esa parte siempre ha sido concordante. Lo que pasa es que ya depende de la calidad de estudios, como muy bien nos contaban hace un momento el doctor Rodríguez Mañas. Muchos estudios están relacionados, por ejemplo, al ser estudios transversales o incluso apenas cohortes. Entonces, por eso pasamos también a qué evidencia existe desde los ensayos clínicos para intervención individual. Aquí nuevamente, pues si pensamos en personas mayores que viven en comunidad, para identificar la fragilidad o la prefragilidad, eso quiere decir que abarcamos tanto tamizaje como diagnóstico. Entonces, por ejemplo, existen hasta 4 revisiones sistemáticas en las cuales lo que buscan es precisar o identificar personas que tienen el síndrome, pero cuando se trata de valorar la certeza de la evidencia, pues lo que pasa es que como son tan heterogéneos, en general incluso esto es pensando solamente en ensayos clínicos, entonces los instrumentos de medición no son similares, eso es lo que nos baja la certeza de la evidencia. Lo mismo pensaría si ya tenemos entonces personas mayores que ya tienen fragilidad. Entonces, si tratamos de pensar qué intervenciones tenemos disponibles, entonces miramos cuando se piensa desde programas de prescripción de actividad física, pues hay revisiones sistemáticas. Usualmente los desenlaces que analizan son, por ejemplo, mejoría en pruebas de desempeño físico. El más frecuente suele ser la batería corta de desempeño físico o el SPPB. Adicionalmente, otras cosas como la medida de fuerza o la movilidad y eh, en este caso la certeza de la evidencia es muy baja. También hay que tener en cuenta otros elementos en los cuales cuando se piensa entonces intervención, pero ya no con programas de ejercicio aislados, sino con intervención de ejercicio multicomponente, eh, pues tendríamos que mirar ya con más limitación. Sí, existen revisiones sistemáticas, pero justamente estas, aunque miden, por ejemplo, discapacidad, caídas, balance o fuerza, también la certeza de la evidencia es muy baja para los 4 desenlaces. Y cuando pensamos en, por ejemplo, suplementación o programas que tengan micronutrientes o mejoren la energía de la alimentación que se le está dando a la persona. Efectivamente hay revisión sistemática que incluyen ensayos nutricionales y mide desenlaces como sin duda alguna la reversibilidad de la fragilidad o mejoría en puntos como la actividad física, la fuerza, la velocidad de la marcha o incluso la misma actividad física. Mm, pero nuevamente encontramos heterogeneidad, lo que hace que la certeza se disminuya y entonces sea baja la evidencia en relación a este aspecto. Sin embargo, no todo es negativo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las intervenciones individualizadas son superiores que la atención individual. Asimismo, deberíamos tener en cuenta que las intervenciones tienen resultados positivos y adicionalmente no debemos desconocer que se necesitan investigaciones para este tipo de programas, intervenciones que sean más específicas y obviamente desde el sesgo de la medicina siempre queremos un medicamento o una intervención farmacológica que nos ayude a resolver problemas, ¿no? Pero ya hemos visto cómo desde la perspectiva cardiovascular, pues la píldora milagrosa no existe, ¿no? No quiere decir que no siga siendo uno de los sueños o una de las fantasías desde la investigación y más desde la intervención individual. Cuando pensamos en intervenciones que están enfocadas, pero ya específicamente desde sistemas de salud,
vemos ahí simplemente pongo una tabla que también trata de resumirlo. Hay experiencias exitosas o que promueven desenlaces positivos desde intervenciones hechas ya sea en Canadá o en Reino Unido, donde lo que buscan es no solamente la búsqueda activa de casos, sino adicionalmente la intervención que pues ya puede ser multicomponente y empieza desde la revisión de historias clínicas incorporando cómo puede reducir medicamentos o diferentes programas que ya están enfocados netamente desde sistemas de salud. Entonces, estos son interesantes evidencias en las cuales vemos, inicialmente se puede y puede ser bastante interesante, y ahí es donde entonces empezamos a repensar cuáles son los potenciales blancos o las estrategias de cuidado. Entonces tenemos claro que para el manejo de fragilidad no se limita sin duda alguna a los dominios físicos o psicosocial. Incluso cuando uno mira, hay algunas editoriales que hablan de cuántas fragilidades existen, pues ese por eso es que sigue siendo un concepto en evolución. Por otro lado, recordar que los objetivos de atención en fragilidad, sin duda alguna, desde la medicina geriátrica busca mantener la independencia y sin duda alguna optimizar la calidad de vida. Mm, pero no todo es tan malo y no todo es tan incierto. Existen algunas estrategias de tratamiento. Tenemos unos bonitos ejemplos como las recomendaciones que vienen de guías de consenso. Entonces, nuevamente, para gustos los colores. Si queremos ver las guías NICE, entonces las guías NICE hablan de la intervención en las personas multimórbidas con fragilidad. O tenemos estrategias globales, ya sea como la que promueve la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Entonces el ICOP o el IPM, donde vimos cómo nos contaba el doctor Rodríguez, busca mantener y mejorar la capacidad intrínseca y es una interesante apuesta. Mm, También tenemos el ejemplo sea británico, canadiense o incluso desde la región de Asia-Pacífico y hay propuestas de guías en las cuales tenemos algunos lineamientos que sin duda alguna serán de utilidad y siguen siendo válidos. Y tienen elementos comunes. ¿Qué elementos comunes comparten? Por un lado, promover la actividad física o el ejercicio y la ingesta de proteínas como primera línea, ¿no? No podemos desconocer la comorbilidad o la morbilidad que tenga la persona y esa persona debe estar recibiendo el tratamiento óptimo que esté disponible para esa morbilidad, porque si no hay estabilidad de esa enfermedad crónica o de esa enfermedad que se presente, pues sin duda alguna no va a mejorar necesariamente el desenlace. Sigue siendo útil y sin duda alguna recordando las bases de la geriatría, la prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados. También es muy importante recordar que el enfoque es interdisciplinario, entonces tenemos desde colegas u otras profesiones que serán también protagonistas en la intervención. Ello para recordar que es importante la medicina centrada en la persona, teniendo en cuenta los gustos, las preferencias e incluso los recursos psicosociales disponibles. Entonces, ¿qué direcciones futuras tenemos? Entonces, por un lado, sin duda alguna, tratar de cerrar la brecha entre la evidencia disponible y la práctica clínica. Volver, como siempre, a la medicina personalizada y tenemos como reto unificar criterios, tratar de resolver qué herramienta de medición, mirar la investigación en países de bajos y medianos ingresos. Ya ahorita en una próxima diapositiva les muestro ejemplos de fotos de pantalla buscada haciendo la búsqueda de ensayos clínicos que estén disponibles en Clinical Trials sobre fragilidad y pues vemos que sin duda alguna esto es o en países europeos o estamos hablando ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, ¿cómo necesitamos entender cómo es ese comportamiento también de particularmente en poblaciones con recursos limitados? Y en caso tal de que no sea reversible, porque por la razón en la que sea, desde los diferentes puntos de vista fisiopatológicos, pues entonces no, nunca olvidar que igual tenemos intervenciones que pueden buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Esto era lo que les contaba, simplemente es una foto de pantalla buscando ensayos clínicos que estén en curso y que estén registrados en Clinical Trials. Dentro de los elementos que son interesantes, entonces existen algunos que, por ejemplo, hablan de factores pronósticos, otros que hablan de
desenlaces o diferencias ya específicamente dependiendo si la persona es frágil o no, o también tratan de abordar desde biomarcadores o tratan de mirar con patologías específicas. Entonces, sin duda alguna, la evidencia sigue en construcción y cuando uno trata de mirar cuántos están en curso, entonces al menos están registrados 216 estudios que son ensayos clínicos aleatorizados registrados en clinical trials que están registrando o están reclutando datos y tratando de hacer algunas propuestas de cómo se debe cerrar la brecha. Entonces, un ejemplo es seguir expandiendo el conocimiento, ya sea en la fisiopatología o en la historia natural de la fragilidad. Un ejemplo lo veíamos ahora en la presentación del doctor Rodríguez, como tener biomarcadores idealmente de precisión, ¿no? Eso es soñar un montón. Mejorar la atención clínica de los adultos mayores con fragilidad. Pero entonces para ello necesitamos la medicina traslacional. También entender el costo que esto trae a los sistemas de salud, pues porque los recursos son finitos. Y también qué tan asequibles son para las personas. Mejorar la calidad metodológica de los estudios clínicos. Entonces sería interesantísimo, primero, la inclusión de las personas mayores, segundo, que sea centrada en la persona, mirar la costo-efectividad y cómo se han controlado los sesgos, ¿no? Para hablar de algunas poblaciones específicas. Mirar la medición de la efectividad, ya sea de las herramientas de tamización o cribado que se utilicen de rutina en personas mayores. Pero entonces hay que ser muy inteligente en este punto, es cuál es el valor agregado que le va a dar a la detección. Entonces, ¿cuál es el punto adicional para convencer a un médico de atención primaria que utilice este instrumento y en qué le va a ayudar en esa práctica clínica? No es cómo le vamos a poner más trabajo. Sin duda alguna también es un reto identificar el mejor instrumento, ¿no? Para detectar la fragilidad en todos los entornos. Entonces, si estamos hablando de urgencias, el entorno hospitalario, ¿de dónde estamos hablando? O ampliar el conocimiento en prevención, que siempre es uno de los retos, es uno de los paradigmas, como no solo debemos tratar enfermedades o síndromes, sino es mucho más interesante y es más desafiante prevenir. Eh, y para terminar con algunos mensajes finales, pues por un lado, si bien la presencia de fragilidad es una forma ideal para identificar a personas que necesitan servicios de apoyo adicionales, tenemos que ir generando o ir revisando qué evidencia tenemos disponible y tratar de dilucidar cuál es el instrumento más efectivo para su detección. Entonces, de momento, pues tenemos que ver qué es lo que tenemos disponible en nuestro entorno y con cuál me siento yo más cómodo, sea desde la definición fisiopatológica o porque esté validando mi entorno, me dé los resultados que espero. Desde la práctica clínica, pues siempre tratar de mirar cuál es la evidencia que tengo para esa intervención individual y desde el sistema de salud. En mi ejemplo desde Colombia, yo debo hacer intervenciones que tengan la mejor evidencia disponible para que no me vayan, pues para que sigan autorizando esas intervenciones. No, no tengo una chequera disponible o no tenemos recursos infinitos, entonces es muy importante escoger la mejor intervención. Desde también siempre pensar qué tan factibles o qué tan rentables son esas intervenciones, si lo pienso desde mi institución. No olvidar que debemos generar ensayos clínicos de alta calidad que tengan en cuenta las perspectivas y las necesidades de la atención en salud y, sin embargo, a falta de la evidencia para las intervenciones, las estrategias en la práctica clínica pues, se deben basar por lo menos de momento en recomendaciones de las guías de consenso que existen, que nuevamente pues cada uno decidirá con cuál se siente más cómodo. Y es importante, pues entonces, que la fragilidad no se convierta en un nuevo aspecto de discriminación por edad que impida el acceso a intervenciones que podrían ser apropiadas para las personas mayores. Y pues nada, muchas gracias y aquí a sus órdenes para lo que la sesión de preguntas o lo que corresponda. Muchas gracias, doctor Chavarro. Entonces, en tu opinión, ¿cuál crees que es el futuro de la investigación en fragilidad? ¿Qué crees que qué proyectos se deberían planificar para el futuro? Pues yo creo que hay varias cosas, desde primero pues buscar los consensos de cuál es el instrumento más apropiado con el cual deberíamos tamizar, diagnosticar, pues porque cuando uno mira la heterogeneidad de los estudios que existen disponibles, parte de la baja certeza de la evidencia disponible está justamente con esa variabilidad.
Y veíamos cómo, por ejemplo, desde la perspectiva del doctor Rodríguez Mañas, en la cual comparto en algunos elementos, yo me siento más cómodo desde el constructo del fenotipo de fragilidad y no del cúmulo de déficit, porque pues comparto más la perspectiva como un estado prediscapacidad. Entonces son elementos importantes nada más de cómo se va a hacer la búsqueda activa de casos y cómo se va a diagnosticar. Y luego ya tendrá que ver con la intervención. Entonces por eso tenemos diferentes perspectivas. Cuando uno ya mira a qué se está enfocando, entonces sí, el boom de los biomarcadores, entonces de esos 216 estudios que están registrados en Clinical Trials, habían al menos 72 que eran de biomarcadores que están en curso. Entonces, claro, están reclutando, todavía no existen. Entonces sería ideal tener una prueba diagnóstica que nos diga Pedro o José van a ser frágiles o son frágiles, entonces indiscutiblemente tener esos indicadores pronósticos, pues serán siempre uno de esos retos. Aquí tengo otra pregunta. Referente a la investigación en fragilidad sobre validación de instrumentos, ¿se ha incrementado esto en países de bajo o medio ingreso en los últimos años? Sí, claro que sí, yo les podría contar diferentes ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con la validación al español de la escala Freire, que la hizo un geriatra mexicano, que es el doctor Oscar Rosas. Eso permitió por lo menos tener disponible este instrumento en el español. Eh, Ujú. entonces es uno de los ejemplos, simplemente por poner uno de estos ejemplos. Y lo mismo tendríamos que mirar, recuerden que cuando uno valida el instrumento, no solamente tiene que ver con la parte de estadística, sino que tiene que ver con otros elementos desde el constructo, desde que se entiendan las personas, la variabilidad intercultural. Entonces vienen grandes desafíos en los cuales sería importante hacer esas mediciones en nuestros propios entornos y que se utilice pues para lo que ha sido diseñado el instrumento, ¿no? Entonces por eso siempre trae pues una gran responsabilidad y es un punto de perspectiva interesante. Sin embargo, aquí uno puede caer en el problema es que cada uno quiere su propia escala, ¿no? Entonces cada uno quiere hacer su propia validación, entonces hay que hacer un adecuado balance en qué se quiere, qué se puede y para qué se hará. Exacto.